Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 13 de diciembre de 2017. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en el de este servidor, también en el de Will Salgado y en la plataforma Periscope de Twitter. Tiene una tercera opción, usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua. Dos números estarán habilitados en la entrevista para que ustedes participen: 22630023, 22649179. Lo tiene ahora en pantalla para que nos pueda dar su comentario o su pregunta adelante. Antes de presentar a nuestras invitadas de esta tarde de miércoles, que lo hemos dedicado a una edición especial que lo hemos denominado Los Jóvenes Hablan, quiero mostrarles un poco sobre los temas principales en agenda en los medios de comunicación en nuestro país. Lo que tiene usted en pantalla: Diario El Mundo, en su titular, en su madera principal de este día, dice: prioridad para Estados Unidos acabar con la MS-13. El fiscal general de Estados Unidos dice que la MS-13 es la organización criminal más peligrosa de Estados Unidos y pide ayuda al Congreso y eliminar reunificación familiar de migrantes. Mientras tanto, en las notas interiores de Diario El Mundo, el Tribunal Supremo Electoral negociará transmisión electoral sin prueba previa y el tribunal descarta entonces apoyo en conteo y usará $1 millón en el sistema coreano. Un poco de controversia sobre ese tema. Johnny Wright, hasta hoy diputado del partido Arena, confirma que hará un nuevo partido. Esto lo estaría impulsando una vez que termine su mandato en la Asamblea Legislativa en abril del próximo año. El FMLN, que prevé un veto presidencial a la prórroga de DUIs vencidos. Todos los partidos de oposición han logrado un acuerdo sobre esto, pero se anticipa que el presidente de la República vetará esa disposición. La cúpula del FMLN, que se reunió en Cuba con Partido Comunista, se está reiterando de algunos viajes frecuentes de alguna manera que ha habido en los últimos meses de algunos dirigentes del FMLN a la isla caribeña. El FMLN, que insiste en regulación de medios de comunicación. Este es el tema que tuvimos ayer en la entrevista Conexiones. Estuvo el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador conversando con nosotros sobre el tema de migración. Este es un tema que lo mantendremos de manera permanente también con el servicio consular de la Embajada norteamericana para poder guiar un poco a la población sobre los temas o trámites migratorios. Las primeras propuestas de 7 partidos para 2018-2021 se comienzan a perfilar. Obviamente estos son como algunos, un esbozo bastante rápido sobre lo que están planteando algunos partidos políticos alrededor de algunos temas. Obviamente hasta hoy no vemos el tema educativo en esto, pero es una cuestión muy preliminar. La seguridad de Estados Unidos decidida a frenar a la pandilla MS-13, lo que plantea El Mundo también al inicio. El Diario de Hoy dice 45 policías y 21 militares asesinados durante 2017. Asamblea acuerda el voto con DUI vencido, pero el FMLN, que busca impedirlo, ya también lo registraba Diario El Mundo. Este es de los viajes del FMLN a la isla Cuba. Johnny Wright, que ya está listo para crear su nuevo partido político. Lo que tenemos también, este es un tema que retomamos de la portada del Diario de Hoy, de alta deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años. Esta es la portada de ayer del Diario de Hoy y la estamos retomando justamente porque tiene que ver de alguna manera con los temas que estaremos conversando con nuestras invitadas de esta tarde. Dice que al menos 4 de 10 jóvenes han abandonado la educación formal. El estudio escolar demanda políticas claras para evitar la deserción. Ese es un poco el detalle de lo que está mostrando el Diario de Hoy sobre el tema específico. El área rural con más deserciones de jóvenes, el 52.4% es del área rural, el 27.8% del área urbana. También esto tiene que ver con información en desarrollo que ha habido en la semana. El país que registra un estancamiento en el área social, algunos indicadores que muestra la Fundación Poma. Dice, por ejemplo, Ricardo Poma, el porcentaje del PIB que se dedica a educación está a un nivel del 3%, teniendo en cuenta a países como Costa Rica que están al 8%. O sea que ahí estamos bastante débiles en esas áreas, dice él. El CONED, que ha pedido mayor presupuesto para el MINED y dice que se debe de apostar más a una mejor educación, por lo que demandan mayores fondos para este sector. Y un tema relevante, muy sensible también, es la deserción escolar y el embarazo de adolescentes como desafíos pendientes. Esta es información un poco de detalle sobre el tema presupuestario que ha estado en discusión en nuestro país, la preocupación también sobre esos temas. Y ahí lo que tenemos que, pese a las carencias en escuelas, recortan el presupuesto de educación. Hay que recordar esta información de octubre, justamente cuando ya se estaba hablando de que venía el presupuesto con un recorte. Los sindicatos ya decían de que el recorte era de $17 millones y que impactara a más centros escolares. Ahí está el detalle, un poco el gobierno que reduce el presupuesto de carteras críticas, sobre todo en el estado como la salud, la seguridad y la educación.
ese es siempre el detalle del seguimiento sobre ese tema importante. Esto es cuando fue el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa a presentar el anteproyecto de ley de presupuesto para 2018. Pues bien, sobre estos temas, el tema educativo, sí estaremos hablando justamente esta tarde con nuestras invitadas, quienes están con nosotros. Quiero presentárselas. A ver, primero está con nosotros Lourdes Hernández de Somos Tutal. Lourdes, bienvenida, es un gusto que nos acompañes esta tarde. Un gusto. Acá acompañándolos desde Somos Tutal. Bueno, perfecto. Muy rápidamente, aquí tenemos que estudiaste en el Colegio Sagrado Corazón, después en el Colegio Externado San José, de donde te graduaste, ¿no? De ahí me gradué, sí. Actualmente estudias en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, tercer año de Economía. Exacto. Y estás dentro del Consejo Estudiantil de la universidad también, ¿no? Sí. Bien, de acuerdo. También nos acompaña en nuestros estudios acá Eloísa Lara, coordinadora de Un Pulmón Más. Es un gusto que nos acompañes, Eloísa. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, agradecerles la invitación y la apertura de los espacios para que jóvenes podamos hablar de los temas que están en la agenda día con día. Bueno, perfecto. Nos hablarás un poquito más adelante también, digamos, de tus actividades, lo que estás haciendo en este momento, o bueno, muy rápidamente si nos explica, porque tengo acá algo un poquito extenso, quiero que sea en breves líneas que me digas a qué te dedicas entonces. Soy licenciada en Ciencias de la Educación y he desarrollado diferentes trabajos en diferentes organizaciones como FUNTE, de hecho, organizaciones en pro de la sociedad. Actualmente estoy en Un Pulmón Más y en el desarrollo de nuevas generaciones que busca el espacio de jóvenes en temas de incidencia. Bien, perfecto. Antes de entrar entonces en detalle, el tema educación es el eje transversal de análisis esta tarde con nuestras invitadas, un tema muy relevante que tiene que ver con el presente y el futuro de este país. Pero antes le recuerdo a usted nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Se encuentra en el occidente del país, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Bien, trataremos de correr un poco sobre los temas porque son muchos, muy relevantes, pero bueno, creo que tendremos tiempo para poder avanzar. Hay un tema fundamental que me interesa ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque podemos hablar de muchas cosas, recorte del presupuesto en educación, el tema de accesibilidad a la educación en el país, qué pasa con los sectores más desprotegidos en este país, qué posibilidades hay. Bueno, en la universidad hay toda una discusión también de cómo se puede hacer para ampliar el cupo de más jóvenes a nivel universitario, ¿no? Obviamente hay una restricción. El tema de la PAES, recientemente se conocieron resultados. La PAES sigue arrojando resultados que, si se miden en el comparativo desde el momento que se funda o se crea la PAES, hay una disminución, ¿no? Y eso parece que es un indicador interesante que habrá que analizarlo. Pero bien, tenemos varias cosas, incluso lo de la cuarta revolución industrial tiene que ver con educación. Pero comencemos con el tema de presupuesto y quiero darles la oportunidad entonces para que hagan una apreciación general sobre el tema de presupuesto. Comienzo contigo. Ok, vemos, hace poco nos cae como la noticia de que iba a ser, la Nacional iba a tener el espacio, la gratuidad para los jóvenes que vienen de las instituciones públicas, pero realmente nos llama la atención que al día siguiente se da a conocer el recorte presupuestario muy amplio que se tiene y entonces empezamos a ver todas las falencias que tiene nuestro sistema educativo y nos hace llegar a una reflexión. En ese sentido, por ejemplo, un joven que viene de un instituto público con todas las carencias de básica en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura, a accesibilidad, no va a tener las mismas oportunidades para ingresar en el famoso examen de admisión que tienen para entrar a la UES como tal. Entonces desde ahí vamos viendo que si no le ponemos prioridad a la educación básica, a la primaria y a la media, ¿cómo entonces podemos estar hablando de una educación superior donde fácilmente podemos decir va a ser gratuita? Pero ¿qué consecuencias o qué como Estado se está trabajando previamente para que en efecto pueda desarrollarse o generar jóvenes o adolescentes competentes para poder ingresar a esas instituciones? A ver, te escucho entonces para hablar del tema estrictamente de presupuesto, sí. Porque acá es lo que se está hablando, ¿no? Y esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Porque uno esperaría que en temas de apuestas estratégicas de país, lo que haya en El Salvador es un aumento del presupuesto de forma gradual. Sí. Porque sí, en el papel se ha quedado mucho establecido de que se aspira a, pero al final de cuentas lo que tenemos entonces es menos presupuesto. Te escucho. Exacto. A mí me llama mucho la atención que cuando inició este gobierno había propuestas de llegar al 6%.
Y últimamente lo que hemos visto es que cada vez se va recortando más, de 3.5% del PIB pasa a 3.4%. Y podemos ver que se le sale de las manos a muchos que dicen y que proponen, que dan promesas, simplemente no hay como voluntad política para abonar en esto de educación. Y la misma educación, por su naturaleza, digamos que es responde a estrategias de largo plazo. La educación, uno no va a ver resultados cada 5 años. Y eso es lo preocupante, porque quieras o no, el tema de presupuesto significa recursos, y sin recursos no se pueden cumplir promesas, y mucho menos las currículas que ahora se están exigiendo. Entonces, esto deja la pregunta de a dónde o cuál es el plan de nación que existe. Y no solamente hablo de 5 años, sino continuamente, por generaciones. A ver, no sé si... Sí, también agregando con eso que el tema de llegar al 6 es como un tema que viene, una deuda, por así decirlo, del gobierno actual, porque siempre vemos como están en esos programas, cuando salió la famosa campaña de un niño y una computadora, pero siempre la crítica era bajo qué contexto o bajo qué estrategia se está dando esto, para que no solamente se vea desde un enfoque asistencialista, que es el problema, que la educación actualmente no se ve bajo un enfoque de derechos humanos, donde digamos que la calidad de educación, es decir, trabajar desde el docente, que el docente sea el facilitador y que realmente pueda llevar a cabo todos los enfoques curriculares que todas nuestras currículas especifican. Hablamos de constructivismo, del enfoque humanitario, del constructivismo socialmente comprometido, perdón. Entonces, todos esos 3 enfoques que nuestra currícula se basa y que debería de generar personas competentes, realmente no, el gobierno como tal o las instancias no están haciendo o desarrollando algo que podamos decir, esto abona para que el enfoque que quiere nuestro Salvador para tener personas competentes para los trabajos lo logre, sino que vemos una deficiencia en que solamente nos vamos como por lo que le podemos dar a la persona. Démosle uniforme, démosle el paquete escolar, pero ¿y cuál es el seguimiento? ¿Qué estamos haciendo? Perdón, ven ustedes, y eso se le dejo abierta la pregunta para ambas, ven ustedes que también está muy de moda el tema del populismo, ¿no? Sí. Y el populismo es regalar y regalar, y a veces no necesariamente se miden resultados, no hay nada tangible de decir, bueno, si dimos tantas computadoras, ¿cuál es lo que estamos esperando al término de un año? O sea, ¿qué pasó con ese niño, por ejemplo, que recibió la computadora? Entonces uno puede decir, bueno, en algunos casos es necesario, pero ¿cómo evitar que el populismo también entre en las escuelas o más bien en el sistema educativo? Yo creería que es más que todo un tema cultural, es decir, los políticos, ahora digamos que las campañas políticas están basadas en que las personas, se tiene la idea que la parte rural responde al populismo, a lo que le den. El problema es que no les preguntan qué necesitan, nunca han preguntado a largo plazo qué quiere el niño, y por ahí se debería de comenzar. Si se quiere acabar con el populismo, se tendría de comenzar preguntándole a la gente qué necesita, y la gente no le va a responder un vaso de leche, no le va a responder una computadora, porque ni siquiera acceso a internet tienen. Es decir, hay que irse a largo plazo. ¿Qué se va a resolver a largo plazo? Y las personas preguntan o indican empleo, las personas dicen una escuela donde ir, que la escuela no me quede a 3 kilómetros, y a esas soluciones no se están dando. Y son propuestas a las que se les debería de estar dando importancia en este momento. A ver, uno puede pensar, Costa Rica tiene casi el 8% de Producto Interno Bruto dedicado al área educativa, ¿no? Sí. En El Salvador estamos por debajo de la mitad de ese porcentaje, y obviamente tú lo decías, no ha llegado va disminuyendo al 6%, y al contrario, entonces lo que vemos es una disminución, ¿no? Sí. En términos proporcionales, porque le están quitando más fondos. Entonces, la pregunta es la siguiente, en esto uno ve 2 cosas, la parte estrictamente cuantitativa, dinero, digamos, de más presupuesto, y la otra es la parte cualitativa. ¿Cómo echar a andar que sean las 2 cosas que vayan a la par? Y que se puedan ajustar y que tengan consecuencias directas, porque bueno, podemos aumentar presupuesto, por ejemplo, pero al final de cuentas, si se va estrictamente en salarios, ¿qué pasa con todo el tema de infraestructura, con la calidad de la medición de los mismos docentes? Yo creo que es importante analizar la educación desde diferentes esferas, porque la educación a veces solamente se ve como si el centro es el estudiante, pero realmente, como lo dice usted, vemos que si la infraestructura no es de calidad, ¿cómo un niño se va a sentir cómodo en un lugar donde tiene goteras, donde la silla que está quebrada?
De ahí vámonos a la parte de los docentes. Mucho docente que actualmente no está capacitado o sacado con todas las metodologías antiguas. ¿Y qué es lo que hace? El claro ejemplo de lo que estamos viendo aquí, el niño a copiar, y si no copió, se quedó, pues no hay problema, seguimos con el siguiente contenido, y realmente no se aprecia o no se le ve lo rico de la educación. Creo que la educación como tal la hemos deshumanizado, la hemos llenado de contenido factual, donde lo que nos interesa es qué tanto memorizó el niño, para qué tanto memorizó el adolescente para la PAES, y no tanto qué le va a servir a él para la vida, qué es lo que le está. Entonces, cuando vemos como esas diferentes corrientes que no están realmente, una de las ideas que puede estar detrás de todo eso es que todos nuestros programas de estudio, todos nuestros lineamientos educativos curriculares están basados en políticas de otros países, en escenarios de otros países. Entonces la educación no es pensada, como lo decía ella, desde las personas, desde el contexto de El Salvador, porque no vamos a comparar una currícula de europea, chilena, brasileña con lo que está pasando aquí, con las necesidades que tiene actualmente El Salvador. Porque quizás el programa Un Vaso de Leche, sí, la nutrición es sumamente importante, pero ¿cómo vas a llevar a cabo? Entonces necesitamos realmente que el Ministerio de Educación se siente a expertos en la temática, pero yo no invitaría a expertos extranjeros a hablar solamente, sino que también invitaría a personas del contexto, a personas salvadoreñas que puedan abonar, que han estado en el campo y que conocen esas dificultades por las cuales los niños salen mal, por las cuales los niños no tienen interés. Hay un tema de violencia en el país generalizado que tampoco se está abordando y que incide directamente en por qué un niño deja de ir en una zona rural a las clases, porque si va, quizás está en sexto grado, ya hay un tema de los grupos delincuenciales que lo están diciendo como o te unís o peligras. Entonces, ¿cómo abordamos eso? Creo que es como lo complicado, porque quizás lo más fácil es como que se vea bonito decir este programa, que se vea bonito decir que en la PAES aumentamos 10% con respecto, pero no cómo lo estamos haciendo, que ahí va un poquito la dificultad. A ver, Lourdes, ¿qué debería ser en términos de prioridades en toda la parte presupuestaria? Porque, bueno, digo, no presupuestaria, sino en la educación en general, porque está el tema de presupuesto, calidad educativa, y lamentablemente en este país tenemos que agregar el tema de la seguridad de los jóvenes. Lo que tenemos proyectado en pantalla es, dice, jóvenes salvadoreños siguen desertando la educación formal, porque dice el estudio, y si no terminó la escuela, esto así se denomina el estudio, dice, fue elaborado por una investigadora, Carolina Rovira, de la Fundación para la Educación Superior, y ella ahí plantea la urgencia de enfilar baterías para llevar a cero la deserción escolar. Entonces tenemos como muchas variables alrededor del tema educativo, ¿no? Sí. ¿Por dónde, digo, alguna idea de cómo podrían ser las prioridades en esto? Digamos que, bueno, tú lo has dicho, la educación tiene tantas ramitas que están totalmente como enfermas. En este sentido, no te podría decir, esta es la fórmula, se tiene que comenzar acá, pero sí te puedo decir que, digamos que la educación en este país se basa mucho en la malla curricular. ¿Qué es la malla curricular? La malla curricular es qué se da, cómo se dan los contenidos, quién los da y cómo se imparten, es decir, lo que pasa dentro de una escuela. Y hay problemas desde este punto. Una malla curricular comienza con su análisis. El análisis es qué espera la nación de la persona que está educando, qué se espera de este ciudadano. No sé si la nación tiene eso claro, no sé si están creando la malla curricular en base a esto. Segundo, todo este desarrollo y planteamiento que se va haciendo, El Salvador lo está haciendo demasiado específico. Cuando mundialmente se está preparando a los niños de forma general para que puedan ir a un plano laboral. Es decir, hay que fijarse mucho en esto, cómo se está planteando la malla curricular para los niños. A partir de esto uno puede decir, hay que darle educación así, como los temas que son prioridad en este momento, cómo se puede abordar el tema de la seguridad. No estoy diciendo que se va a resolver la seguridad en un año dándoles clases a los niños, no, sí, pero se tiene que dar un seguimiento a esto. Ahora, solo quiero abonar un dato para que ustedes sigan con la reflexión o el análisis, porque lo que tenemos acá de este tema, de la deserción en la educación formal, en este párrafo que tenemos acá, por ejemplo, dice, ¿por qué dejan la escuela? Es interesante, solo escuchen. Dice, de los 14 departamentos, los que están a la cabeza en la deserción para este rango de edad es La Unión con 52.6%, seguido de Chalatenango con 51.2% y Cabañas con 50.8%. Sí. Es decir, interesante porque, bueno, son como los departamentos que de alguna forma están dentro de la franja de pobreza también.
Y también que han salido mejor evaluados en la PAES, que llama mucho la atención. En el caso de la Unión, por ejemplo. En el caso de la Unión, exacto. Sí. Entonces, bueno, pero los tres también responden, como decía usted, a un caso también de exclusión. Por ejemplo, en la Unión vemos que la marginación, digámoslo así, de muchas comunidades, de muchos sectores es amplia, y quizás la accesibilidad, muchos que los jóvenes, en lugar de tratar de ir a clases o esto, prefieren buscar otras actividades, como por ejemplo, tienen más hermanos que tienen que cuidar, entonces vemos que hay un trasfondo. Y ahí o hay una pregunta incluso, sí. Eloísa, es ¿para qué me sirve estudiar? Exacto, porque lo dicen como, ¿y por qué voy a estudiar si al salir de aquí voy a seguir trabajando, por ejemplo, en mi entorno? O me voy para Estados Unidos. O el dilema más grande es con todo el tema migratorio, que lo ven más fácil, me voy a ir para los Estados Unidos y no me va a servir de nada estudiar. O van a la escuela, porque yo conozco varios casos de jóvenes en sectores excluidos que empiezan a ir a la escuela, y luego ya no tienen una oportunidad por acceso, porque está muy lejos, porque está rodeada de pandillas, porque hay incluso para las jóvenes hay acoso de parte de docentes, pero nadie o poco se está hablando del tema, porque no es prioritario en la agenda pública, sino que en la agenda pública nos interesan más los temas superficiales, nos interesan ya los problemas que estamos viendo y no como las raíces de estos problemas que podríamos ir sopesando un poco si se trabajan desde la educación de un niño, que parece como que se deja a un lado. Perfecto. Lourdes, sí. Te escucho. Yo creería que este problema viene más que todo, por ejemplo, lo del presupuesto mencionábamos. Al final no se encuentra en la agenda política educación, porque no responde a los intereses políticos. Vienen elecciones, se acercan elecciones y no se está pensando en poner a la persona que está al frente en educación, no se está pensando ponerle en agenda en un futuro. Entonces, ¿en qué estamos? Se están abonando a áreas donde responde sí a la agenda política de los partidos actuales. Entonces, la educación queda prácticamente en desventaja de estos temas. O sea, a pesar de que está en el discurso, puede estar en el discurso incluso de campaña, etcétera, no en lo práctico. También responde a un tema que como salvadoreños lamentablemente no se nos educa para ser críticos, porque nuestra currícula es tan a lo que dice el docente, y muchos niños, por ejemplo, o muchos jóvenes, incluso en las universidades, como no le voy a cuestionar porque es el catedrático, no le voy a cuestionar porque es el docente. Entonces responde a que la criticidad se ve de un lado negativo. Procesos mecánicos, entonces. Exacto, puros procesos mecánicos donde ¿qué hacemos? Nos conformamos. ¿Qué hacemos? Los jóvenes últimamente criticamos en redes sociales, pero nos quedamos hasta ahí, porque nuestro margen de acción quizás es muy limitado, porque como hemos hablado y hemos analizado, la educación, abarcar algún problema es demasiado amplio, que empieza la pregunta, ¿por dónde empezamos? Porque hay demasiadas ramas que podemos abordar. Perfecto, bueno, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Quiero decirles a ustedes que este programa los días miércoles lo estamos dedicando es como un programa especial. Los jóvenes hablan y hablan de los temas que les interesan. Ahora, evidentemente, las jóvenes que están conmigo ahora no son necesariamente las especialistas en el tema educativo, sino que lo que queremos es que nos expresen opinión. Queremos que nos den su opinión de qué es lo que los jóvenes quieren para este país, que son ya el presente, porque muchos dicen los jóvenes son el futuro. No, bueno, son el presente, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, queremos escuchar la opinión. Por eso hacemos esa aclaración que creo que es importante, porque en adelante estaremos hablando con jóvenes todos los miércoles y abordando diferentes temáticas, ¿no? Eso por si hay alguna suspicacia, alguien diga, bueno, no son expertas en el tema educativo, pero es que ustedes son jóvenes y de ustedes depende mucho finalmente para dónde camina este país. Vamos a ir a una pequeña pausa. 2 números de teléfonos están habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Tomen nota, pueden participar con el comentario o la pregunta también para nuestras invitadas. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacén Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Mari Portillo,
Pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que nos acompañe. 2 números tenemos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Estará apareciendo en pantalla para que tomen nota y participen en el momento que lo deseen. Lourdes Hernández de Somos Tutal está con nosotros en nuestros estudios. También Eloísa Lara, coordinadora de Un Pulmón Más. A ver, creo que podemos avanzar un poco en los temas que son transversales en la materia educativa. ¿Les parece? Hablamos entonces de la PAES. Recientemente conocimos resultados, ¿no? Y un dato importante es que más o menos se mantuvo una constante desde que se crea. LPG Datos publicó, veré si consigo la gráfica, pero LPG Datos publicó una gráfica desde el momento que se crea la prueba. Prácticamente la variable ha sido que ha ido un poco en descenso, ¿no? En lugar de tener un incremento, que digo, es de alguna forma se mide la calidad de la educación, de cómo se están formando los jóvenes. Entonces, bueno, Eloísa. Sí, la PAES realmente lo que arroja es a mí me llama la atención con lo que hablamos un poco de la deserción, porque la Unión es uno de los departamentos que más deserción presenta, pero también era de los que mejor salía en esta PAES que pasaba. Y también leía de una columna de una persona reconocida que hablaba, y ella decía de que fácilmente se podía ver a que quizás la exigencia para estudiar para la PAES se volvía más grande, la exigencia como concursos, se abocaba solamente a salir bien en la PAES, y que sería interesante analizar qué es lo que realmente pasó para poder determinar o para poder sacar como algún estudio. Algo que es bien complicado en cuanto a la PAES es que mide todo de forma estandarizada, y no nos ponemos a ver como todas aquellas limitantes que, por ejemplo, en ocasiones tienen mejores accesos a mayor información en algunos sectores que en otros. Entonces se pasa una prueba estandarizada con todas las mismas preguntas, pero ¿cuál es el tratamiento de esto? Es decir, ok, El Salvador salió mal, pero ¿qué se está haciendo o cuál va a ser el proceso? Porque cabe destacar que los jóvenes que hacen la PAES salen de bachillerato y ya no vuelven. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da, por ejemplo, a nivel universitario? ¿Cuál es el tratamiento que se va a dar para que los jóvenes que vienen atrás, o para que los adolescentes que vienen atrás salgan en mejores notas, en mejores resultados, pero que estos resultados no solamente sea un estudié y lo logré, sino que sea un aprendí para la vida? Es decir, me está sirviendo para ser un profesional que me puedo desarrollar con garantía de éxito frente a cualquier escenario. Creo que por ahí va. Y un tema relevante es que el aumento, digámoslo así, de pasar de haber tenido 5.26, si no me equivoco, a 5.36, lo que se quiere ver como un logro eminentemente grandioso, como que es algo de la gestión, pero realmente creo que son resultados que deberían de seguirnos dando vergüenza como país, porque ¿qué estamos haciendo para mejorar estos resultados y que no solamente se vea que el resultado quedó ahí bonito y solo nos vamos a acordar en noviembre del otro año cuando ya tengamos los nuevos resultados, y no como qué tratamiento se le dio a la PAES? Porque acá todo el desafío, Lourdes, es un poco entonces también para qué sirve la prueba, es decir, solo para saber que estamos mal o para saber que estamos bien, etcétera. Pero ¿cuál es el sentido? Bueno, de alguna forma Eloísa introducía el dato, decía, bueno, para el joven, ¿qué te va a servir para la vida? Pero uno piensa, bueno, pero entonces para el sistema mismo educativo, ¿cómo medirse hacia adentro en términos de calidad?
Exacto, sería de preguntarnos si realmente el problema es la PAES. Podríamos pensar incluso que el modelo de educación es el problema. Estamos en un modelo que no se ha cambiado hace 200 años, es decir, estamos con la misma modalidad de el profesor, el catedrático, da la clase, los demás copian, ven la pizarra, casi militar. Es decir, en qué momento se le dice al niño, hace, practica, anda a jugar y después analizamos esto. Es decir, no sabemos, tendríamos que analizar si el problema es el modelo o la evaluación. Es lo de la misma currícula. La currícula tiene que estar evaluándose constantemente y si la currícula sigue siendo tradicional, sigue siendo obsoleta, ¿cómo la evaluación va a ser totalmente moderna y va a responder a las necesidades del niño, del joven? Entonces, en este sentido tendríamos que ver, la PAES está respondiendo a un modelo tradicional, está respondiendo a algo de memoria. Lo más que le hacen al niño es escribir quizás cómo es su casa, cómo es su país, pero ahí no podés ver todas las capacidades que el niño necesita desarrollar. Hay como habilidades, creatividad que no se está desarrollando en el niño. Hay inteligencias que el niño no sabe que tiene porque no se le ha enseñado que hay distintos tipos. Hay niños que se frustran porque salen mal en los exámenes. ¿Y qué pasa? La PAES, eso sucede. Muchos jóvenes salen mal porque piensan que no son inteligentes por una nota, cuando la nota solo refleja memoria. Y memoria es una parte mínima de las inteligencias. Hay más que no se está tomando en cuenta. Habría que entrar en una revisión exhaustiva, bueno, el tema de la currícula, pero también todo lo que tiene que ver con la actualización, con la formación permanente de los docentes, porque uno piensa, bueno, en todas las carreras tenemos que estar actualizándonos, pero una, sin duda alguna, que más que otra, ¿no? Sí. El tema de la medicina, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un médico no se esté actualizando, ¿no? Con todo el avance que hay en la ciencia médica, en los medicamentos, en las enfermedades que se descubren, etcétera? Algo muy importante ahí, como en ese tema, es que, bueno, yo estudié licenciatura en educación, entonces cuando a uno le enseñan como los enfoques y como las nuevas metodologías y todo esto, es muy bonito verlo en la teoría, ponerlo en práctica y tener la experiencia de ir a un centro escolar, poner en práctica metodologías lúdicas donde los niños realmente empiecen a aprender porque les generas el deseo de que, qué bonito, esto me está sirviendo, eso. Pero nos topamos también como con, incluso llamarlo relevo generacional, los docentes que salieron hace mucho tiempo de la famosa escuela normal, que son muy buenos, pero que cuando ven estas metodologías ven como, es que eso es perder el tiempo, es que eso no se puede, y entiendo que hay demasiadas factores que confluyen para decir que no podemos abordar como todo el tiempo jugando con los jóvenes, con los niños, pero realmente la educación hay que hacerla amena porque es algo que uno pasa por el sector educativo más de 10 años en este país y que si tiene la oportunidad de la parte universitaria puede pasar hasta 18 años en ese sector y qué difícil es que no la sepamos apreciar o valorar la importancia de la educación como tal. Y entonces todos los enfoques, por ejemplo el constructivista que nos dice de que el estudiante sea autónomo, sea el creador de su conocimiento, a veces es visto como el preguntón, el que no ve nada, o como el que quiere sobresalir, pero realmente es ahí donde vemos las limitantes de que como pueblo salvadoreño también no creemos que la educación sea importante, sea la clave para mejorar en muchos problemas. ¿Por qué invertimos más en temas de la delincuencia, por así decirlo, pero en la educación la estamos dejando a un lado cuando sabemos que si encontramos un balance vamos a poder, con personas más educadas, vamos a poder realmente salir adelante de la situación actual? Bueno, para ver si tratamos de avanzar con el tiempo y los temas que tenemos, no sé si amarramos ya todo esto, por ejemplo, les decía en un momento sobre el tema del perfil de profesional que se está formando en este país, lo que se requiere en términos del mercado laboral, digamos, ¿qué tanta conexión se tiene universidades privadas públicas o públicas con el sector privado en este país de la demanda? Porque bueno, uno como ejemplo lo tenemos y ese creo que va a ser el ejemplo clásico siempre sobre estos datos y tiene que ver con el caso del Megatec de la Unión, ¿no? Que es frustrante cuando uno se da cuenta que finalmente los jóvenes se han preparado, siguen preparándose con un perfil de dar cierto servicio, asistencia para áreas como el desarrollo del mismo puerto de la Unión, ¿no? Del tipo de demanda. Pero al final de cuentas los jóvenes se están graduando y muchos de ellos se están yendo para Estados Unidos.
Sí, muy interesante porque ese es uno de los proyectos que fácilmente uno podría plantear que sí se sentaron, que lo analizaron y que dijeron hagamos esto y para que eso funcione vamos entonces a poner el puerto, vamos a poner el Megatec acá y una vez con eso entonces ya insertamos a la comunidad, a la población y qué bonito suena, digámoslo así en papel, en discurso, pero cuál es el seguimiento y ahí volvemos como a la indiferencia, al como ciudadanos no exigir como ver realmente un monitoreo de lo que está pasando o de lo que no está pasando, dónde se invierten los fondos, por qué no van a lo que se ha hablado, porque mucho pasa incluso ya si nos vamos al sector el sector metropolitano y en general. En la universidad nos enseñan una cosa y cuando llegamos a una empresa, cuando llegamos a una ONG, cuando llegamos a otra área, trabajan de otra forma tan diferente que a veces uno dice, me he gastado, he invertido, etcétera, etcétera, 5 años, he hecho tanto sacrificio, me dijeron, me votaron estas propuestas de trabajo en la universidad y aquí fácilmente tenía que hacer así o es más fácil. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos valiosa la educación universitaria y que sea la que nos garantice que sí nos va a servir para algo? Perfecto. ¿Tu opinión, Lourdes? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta de cuántos estudiantes entran a la universidad, es decir, cuál es esa accesibilidad que existe de un colegio privado o de una escuela pública a las universidades. Son pocos. Y cuando entran con becas y cuando están con becas no logran avanzar ni sostener la beca porque no tienen las bases de la educación temprana. Luego de eso, ya hablando más sobre el mercado laboral, yo creo que la universidad tampoco está como actualizándose. 4 años no son suficientes para estar actualizando una currícula. Es decir, ahora uno sale de la universidad y le están exigiendo otras competencias. Y además de eso, ahora el mercado laboral está exigiendo a una persona integral, que sepa comunicarse, que sepa hablar, cuando en la universidad lo más que le piden es hacer trabajos en grupo, que pase a ser una exposición, pero la exposición no pasa de eso. Entonces, cuando uno se enfrenta a una entrevista o algo del mercado laboral, se queda en blanco, no sabe qué hacer, pero es por eso, porque la universidad no está preparando para ello. ¿Creen ustedes que habría que conectar más sector privado con las universidades? Obviamente con el Ejecutivo, con el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, como para tener una mejor claridad de qué es lo que necesitamos formar en este país. Bueno, si ustedes, no sé si se recuerdan ustedes, pero en algún momento se dijo de que Intel tuvo intentos de colocar una planta en El Salvador, sin embargo terminó en Costa Rica porque no tenía la mano de obra cualificada, digamos, los profesionales para ese fin, ¿no? En la parte tecnológica, en las nuevas tecnologías. Y bueno, quizás se dio un paso afortunado en la parte con el inglés, hoy con los call centers, ¿no? Parece que obviamente que es importante, pero bueno, los call centers igual pueden estar ahorita acá en este país y a la vuelta de 1 año, 2 años no estarán. Me explico, pero bueno. Creería yo que en este sentido tenemos que ver también cómo se está enseñando, es decir, si se va a enseñar algo general en las universidades para cuando entrar al mercado laboral, la persona vaya capacitándose poco a poco en el camino. Para que esto suceda, para que exista una unión entre el mercado laboral y la universidad, es totalmente necesario que exista una conexión entre estos. No puede estar la universidad enseñando de una forma mientras el mercado laboral está exigiendo otra. Además, el problema de la universidad también es que está tratando temas bien específicos, cuando ahora el mercado laboral está exigiendo otro. En este sentido, yo por eso recomiendo que se haga de forma más general la enseñanza, para cuando ya tenga que enfrentarse al mundo del trabajo y todo, la persona vaya desarrollando poco a poco con lo general que le han dado. Algo también muy importante recalcar es el tema de las famosas pasantías. Muchos jóvenes, las pasantías es, ok, llego, me siento y empiezo a llenarle todos los papeles a la persona que está ahí. Entonces, ¿cómo botamos esa barrera de que una pasantía es un espacio para que uno aprenda, para que ponga en práctica los conocimientos y que eso tiene que ir de la mano con las empresas que aceptan tener pasantes? Si yo como empresa voy a aceptar un pasante, pero tengo que darme contrapartida de, ok, en la universidad están viendo eso, incluso de conocer la currícula de la carrera que está estudiando para ver de qué forma pueden ser canalizadores y preparar mejor, y que no las pasantías solamente sea como muchos jóvenes la ven como regalar mi trabajo o como forma de
de serle útil a una empresa sin que ésta tenga que pagarle a un empleado. Sí, incluso se puede ver en una parte de, bueno, me están explotando, ¿no? Exacto, o sea, y ese es como el comentario de muchos jóvenes que, bueno, creo que tú también has tenido la experiencia que te dicen como, tengo que hacer pasantías, pero mira, no conoces algo fácil porque no quiero regalar mi trabajo. Y ya tú te quedas como, velo de la forma en la que te puede servir para tu vida, que puedes poner en práctica los conocimientos, pero bonito es que nosotros lo digamos, pero realmente no es algo que pasa en la realidad, porque en muchas ocasiones, no digo que todas, muchas ocasiones sí, la pasantía se vuelve únicamente como el espacio donde ellos van a regalar su trabajo, aunque se escuche feo, pero es así. Entonces, ¿cómo logramos que la educación como tal se valorice y no solamente se vea como el paso, el tener el cartón para tener un trabajo y que este trabajo llene mis expectativas? ¿Todo esto qué demandará entonces? ¿Hay que entrar en un esfuerzo de diálogo a nivel nacional? ¿Hay que tratar de ver cómo se concerta de universidades, todo lo demás que hay alrededor del tema educativo para que todo el mundo pueda participar? ¿Hay que abrirse a un diálogo? Dejo plantear el interrogante para que nos vayamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial, cómo nos va a encontrar en este país a propósito de lo que estamos hablando. Vamos a ir a una pausa, les recuerdo, están habilitados números si ustedes quieren participar, 22630023, 2264-9179. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que nos acompañen, nos quedan más o menos unos 13 minutos, bueno, el tiempo se nos ha ido rápido, ¿no? Es que este tema es muy denso, es muy intenso, amplio, ¿no? Entonces de repente no se va a agotar en un solo programa. Entonces quizás más adelante podremos abordarlo también, y quizás en una cuestión mucho más específica, pero bueno, porque hoy hemos tratado de ser como el pulpo, ¿no? Abarcar mucho. Pero bueno, les decía entonces, el tema de cuarta revolución industrial, pónganos en perspectiva para nuestros televidentes, en palabras sencillas, qué es la cuarta revolución industrial, porque muchos se ubican la primera revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, ¿qué pasó? La transformación que provocó, hubo desempleo, ya toda la expectativa que había, profesiones desaparecieron de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora con la cuarta revolución en ese sentido? Pero también, ¿qué tan preparados podemos estar? Bueno, la cuarta revolución industrial se caracteriza por innovación, es decir, la tecnología, el último grito de la nanotecnología incluso, es decir, mientras más pequeño, mientras más diminuto, mientras más fácil, mejor. Entonces, cómo la ciencia, cómo la tecnología de nuestro país está respondiendo a estas necesidades que globalmente se están exigiendo. En esto es muy interesante porque muchas veces nosotros vamos a colegios, escuelas y les prohíben a los niños ocupar sus celulares, les prohíben llevar sus computadoras, les prohíben es decir, en lugar de enseñarles cómo manejar la información, en lugar de enseñarle al adolescente dónde buscar, qué información es verídica, cuáles son las noticias falsas, claro. Se le está prohibiendo el cómo manejar todo lo que está globalmente pasando. Eso es un punto muy importante. El segundo es la capacidad que tiene el país de estar innovando. Es decir, acá se trató con darle computadoras a los niños, pero si los niños no saben cómo utilizar una computadora, no saben cómo explotarla al máximo y no tienen acceso a internet, y la respuesta de quienes hicieron esto fue vamos a ir viendo con el tiempo qué hacemos con el internet. Es decir, esas no son respuestas a estos problemas, porque al final hay que irse actualizando con lo que está pasando en el exterior.
digamos que ya no solo es El Salvador con el mundo. ¿Y cómo se va a solucionar esto si a un niño no se le explica cómo puede utilizar un celular en clases? En lugar de estar mandando mensajes, podría estar corroborando si lo que le está diciendo el profesor está bien o está mal. ¿Por qué no se hace eso de la crítica? Profesor, ¿y dónde puedo encontrar eso? Entonces, no sé si esto responde también al miedo del catedrático, del profesor, de que le contradigan lo que está diciendo. Es decir, ¿hasta dónde vamos con esto de la tecnología? La globalización es algo que nos está invadiendo cada día más y es como a que, bueno, creo que no nos hace sorprender ver a niños de 4 años y como la curiosidad en esa etapa es lo que marca. Los niños agarran una tablet, agarran una computadora. Sí, parece que vienen con el chip puesto, ¿no? Exacto, porque no tienen ningún miedo a tocarlo, a instruirlo. Y ahora la tecnología es tan fácil que tú únicamente le das clic al botoncito. Antes tenías que buscar la tecla que te llevaba a darle clic a eso o movías el mouse y que... Ahora los niños es como solamente le dan clic a lo que quieren y ahí les abre otra ventana y así van escalando. Y entonces, como dice Lourdes, ¿cómo logramos que El Salvador no se quede atrás? Hay esfuerzos ahorita de que el país salga del analfabetismo, pero a mí en lo personal me preocupa porque estamos hablando de que vamos a entrar a un analfabetismo virtual, tecnológico, digital sí. Totalmente, y ahí es como, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el sector de educación para que esto no pase? Inclusive en las universidades a veces si uno lleva la tablet y apunta ahí, el catedrático es como, por favor me guardan todas las cosas electrónicas y es como, pero yo estaba anotando aquí o yo estaba buscando información aquí y entonces lo vemos como lo malo, como que da pánico, pero vamos a un restaurante, y ya vamos al cine y empezamos a pagar ya en máquinas, empezamos a tener un contacto más con cosas virtuales y el contacto humano se va perdiendo. Pero ¿cómo va a responder El Salvador a que toda su mano de obra no sea reemplazada, digámoslo así, por máquinas como tal? ¿Cómo vamos a ser capaces de poder manejar esos instrumentos de poder? Entonces, desde ahí, desde pequeño no les vamos creando esa curiosidad al niño, la vamos coartando, vamos a tener un gran problema en el tema del analfabetismo digital. Como tal. ¿Y cómo se va transformando todo, no? Porque los trabajos no necesariamente ahora, se puede estar trabajando desde tu casa, ¿no? Sí. O sea, y puedes tener igual o más trabajo que yendo a la oficina, ya, porque tenés la conexión a internet y puedes hacer miles de cosas. O incluso estás en la noche todavía trabajando. Y exactamente. Ahora, un tema que me interesa que lo analicemos, lo reflexionemos. Por ejemplo, los israelíes lo que te venden son proyectos, ideas, iniciativas, ¿no? Software y todo lo demás, ya, hardware, pero sobre todo el software, pero ellos lo que te venden son proyectos, ideas, cómo hacer algo, no necesariamente te van a vender un equipo electrónico como tal, sino es todo el tema de proyectos, una iniciativa. O sea, países como los nuestros tienen mucho más recursos sin duda alguna, pero podríamos estar pensando un poco en eso, ¿no? Sí, también creo que ahí viene un tema, por ejemplo, de las aplicaciones. Hoy hay aplicación para todo. Exacto. Entonces, pero realmente hay que preguntarnos cuántas aplicaciones exitosas hay desde El Salvador. No, todo lo que viene de otros países es como que nosotros venimos, lo adaptamos y decimos, esto es de El Salvador, entonces no, mejor me voy a ir con la que ya está. Entonces, ¿cómo El Salvador va a responder de una forma eficiente y decir que realmente valore lo que es del salvadoreño? Porque ahí también radica lo que ya mencionaba anteriormente, la indiferencia. Muchas veces el salvadoreño, digámoslo así, tenemos una tendencia a no valorar lo de nosotros, y porque, esto lo hicieron chicos de esta Universidad de El Salvador, pues no, mejor no, ellos no, vámonos a lo extranjero, vámonos a esto. Entonces, ¿cómo nosotros también le damos valor a lo que se está creando en el país? Porque a veces se revaloriza o quizás no cumple las expectativas, pero no se dan como las referencias para que puedan mejorarse. Entonces, quizás sí sea un tema que a la larga va a pasar factura si no le metemos ahorita cabeza, por así decirlo, y empezamos a trabajar o ver qué podemos mejorar para que esto mejore como tal. Sí, porque hay áreas de competencia, digamos, que se han abierto totalmente, ¿no? Esto de las aplicaciones, por ejemplo, ya no es necesario... incluso hay niños pequeños desarrollando aplicaciones. Exactamente, bueno, y uno conoce experiencias en otros países de adolescentes que han desarrollado una aplicación y, bueno, hasta se han convertido en millonarios. Sí. Las excepciones, pero hay, o sea, se puede encontrar iniciativa. ¿Y ustedes creen que en el país, entonces, o sea, tenemos la capacidad, pero lo que necesitamos también, entonces, es la fortaleza educativa?
Sin duda alguna, si no fortalecemos la parte de educación en la parte tecnológica, vamos a seguir arrastrando las colitas del analfabetismo, como lo mencioné, porque si no nos vamos actualizando, nos vamos a quedar desfasados y ya no solamente vamos a tener el problema de la violencia y todo eso, sino que vamos a tener problemas a mayor escala. Sí, yo creería, perdón, no, adelante. yo creería que El Salvador a esto está respondiendo con el sector servicios, es decir, los servicios ahorita están cada vez innovándose más, estamos viendo aplicaciones que te van a dejar comida a la casa, pero internacionales están aprovechando eso acá en el país, pero no tomamos en cuenta igual servicios que El Salvador está brindando a internacionales, como por ejemplo temas de branding, de comunicaciones, pero esto no se exalta por lo mismo, porque es más sonado internacionalmente que en el mismo país. Entonces creería yo que eso de la globalización está respondiendo mucho en tema de servicios en el área de comunicaciones. Ahora, no basta con tener cobertura de internet, por ejemplo, ¿no? No. O sea, no es suficiente solo con eso, es importante, ¿no? Pero no basta. Sí, porque si uno no tiene como por ejemplo los mínimos de conocimiento en los programas que son los que le permiten desarrollar aplicaciones, desarrollarse, hay limitantes en las que uno dice como, ¿y cómo hago esto? Y cómo, entonces como también la preparación o los espacios dentro del país que estén especializando a jóvenes en estas áreas son bien limitados. Nos quedan más o menos 2 minutos. A manera de conclusión un poco, comienzo contigo, Lourdes. Vaya, a manera de conclusión, creo que el país tiene que tener claro o ponerse de acuerdo en sí de cuál es el plan de nación que tienen con sus jóvenes, con los niños, para así ir respondiendo poco a poco a todos estos problemas. No se puede comenzar a reestructurar todo sin tener la idea inicial bien pulida. En segundo lugar, con esto van a ir respondiéndose la necesidad de presupuesto, de recursos, porque para todo esto se necesitan recursos. Y por último, en el sentido es que todas las organizaciones que están trabajando estos temas deberían de unificar esfuerzos, porque entre más trabajan en los mismos temas, entre más se unen esfuerzos, más es la calidad y más es el golpe que se tienen a estas áreas. Perfecto, Eloísa. Como tal, El Salvador ya tiene que empezar a despertar un poquito y a ver la educación, lo valioso que es, y que a través de esa vamos a poder salir de muchas crisis que tenemos actualmente. Tenemos que apostarle a que la unión de sectores privados, de sectores públicos, de la ciudadanía, de la sociedad civil como tal, tienen que enlazarse para realmente generar un modelo de educación contextualizado con nuestra realidad y que responda a todas aquellas problemáticas que ahorita tenemos y que se ve que estamos a años luz de poder superar. Y todo el tema principal de educación y medio ambiente, ¿no? Sí, exacto. Y por ejemplo el medio ambiente lo dejamos siempre a un lado, y hasta el tema de poder dejar la basura en cualquier lado es un tema que nadie dice o lo vemos importante, pero hasta eso deberíamos de nosotros empezar, que la educación, aunque suene trillada la frase, inicia desde la casa, pero en la escuela también se va fomentando, y en nuestro contexto con nuestros amigos, se va fomentando desde el hecho como, mira, dejaste esa basura ahí, mira, no tales este árbol. Desde esas pequeñas acciones que son a la larga, vemos ahí los efectos del calentamiento global que nos llegan, y no nos concientizamos de qué vamos a hacer ahora. Con el tema del medio ambiente, para cerrar entonces. Sí, con el tema del medio ambiente creo que es necesario que las organizaciones que estamos trabajando en esto no entremos en la misma dinámica de asistencialismo, no vayamos a dejar basureros, sino que enseñémosle a la gente a cómo usar los basureros, no vayamos a limpiar las playas, enseñémosle y démosle herramientas a las personas de la comunidad para eso, para que limpien sus playas. No basta con hacerles el favor a las personas, no basta con enojarse ni regañar a las personas, sino de darle las herramientas y enseñarle poco a poco. El medio ambiente es un tema igual de largo plazo y entra en la misma manera como la educación. Sí, porque al final es generar cultura, ¿no? Exacto. Que es la más difícil, la que más cuesta. Sin duda alguna, si no empezamos a generar la cultura que necesitamos, pero en todos los ámbitos, como decía Lourdes, podemos llevarle, por ejemplo, basureros y ponerlos bonitos, de colores diferentes, pero si las personas no los usamos, ¿qué sentido tiene? Empecemos a ver que la sociedad es de todos, que El Salvador es de todos, y es todo, o sea, todos tenemos trabajo y tarea que hacer. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Eloísa, por estar con nosotros. Muy gentil, muy amable. Gracias, Lourdes. Gracias. En la próxima, vamos a seguir conversando, ¿no? Entonces tendremos a lo mejor otros temas de interés de ustedes desde la perspectiva de los jóvenes. Gracias por haber estado con nosotros.
Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.